Buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook, X, Instagram y Threads en @MX Noticias y @Raimundo Tenorio. Todos los años, en el inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presenta el paquete denominado paquete económico y la ley de ingresos junto con el presupuesto de egresos y la deuda pública, además de los criterios generales de política económica para el año subsecuente, en este caso para el año 2024. Y el pasado viernes tremenda sorpresa se presentó porque se prevé que haya un faltante de caja, es decir, un déficit, como no se había visto en los últimos 23 años, al igual que incrementos en deuda y los detalles de quiénes serán los sectores ganadores y perdedores en la asignación de recursos derivados de nuestro pago de impuestos y derechos. Pero ¿quién mejor para analizar y explicarnos los detalles que dos expertas en finanzas públicas y que tenemos en Cuentas Claras el privilegio de estar en una mesa de análisis con ellas? Adriana Hernández Ortiales y Alejandra Macías Sánchez. Buenas noches, Adriana. Buenas noches, Alejandra. Hola, muy Hola. buenas noches. Gracias, amigas mías. Pues una super mesa de análisis para analizar lo que queremos nosotros, cuentas claras en el ejercicio del gasto. Y Adriana, empezaría por preguntarte, ¿por qué vemos en este paquete para el 2024 un presupuesto tan alto en su incremento como incluso fue necesario en aquel año de la pandemia? Sí, como bien lo decías al inicio, tenemos un nivel de... Si empezamos con los ingresos, podríamos decir A que ver. se vieron realistas porque dan un ingreso estimado de 7.3 billones de pesos y eso es menor a lo que se propuso para 2023. Este es casi 1% más alto que lo estimado real o lo que estamos observando en este año. Pero cuando ya te vas al gasto, pues esperarías que igual el gasto tuviera un ajuste en la misma proporción, pero no. El gasto se va a los 9 billones de pesos, que es una cifra así histórica. Es más alta, casi 1 billón de pesos más al del año pasado, y principalmente se está dando por un aumento en las pensiones. Un aumento también en el apoyo que se le va a dar a Pemex durante el año y principalmente en los proyectos también prioritarios de este gobierno. Entonces, estamos viendo este déficit, la diferencia que hay entre el ingreso que es menor y el gasto que es mayor, que se va a financiar con deuda y como lo ha dicho el CIEP y Ale nos lo va a decir en su intervención, qué triste que justo en este año, cuando no se requiere, porque no estamos en una pandemia, ahora sí se decide contratar deuda y no cuando sí lo requeríamos hace 2 años en plena pandemia. Entonces, hoy sí estamos acudiendo a deuda, una deuda histórica que también va cerca de los 2 billones de pesos, pero esta deuda, a pesar de que la han justificado que va a financiar los proyectos que son prioritarios para este gobierno y que se espera que en 2025 traigan rendimientos positivos y que con ellos se pague la deuda y además traiga un extra en los ingresos, pues esta deuda simplemente no va a financiar estos proyectos porque representan menos del 20% del presupuesto y entonces simplemente va para financiar, como ya es costumbre, el gasto corriente hacia subsidios líquidos y entonces pues no podríamos ver un beneficio positivo en el largo plazo. Si vemos el presupuesto a grandes rasgos, pues es un presupuesto que financia pensiones, triste, y una política energética más triste. Sí, Alejandra, tal y como ha introducido también a grandes bloques del gasto, Adriana, desde el Centro de Estudios Económicos y Presupuestarios que tú diriges, se ha venido dando seguimiento a lo que se gasta en los grandes grupos que conocemos nosotros del gasto, particularmente los ramos administrativos. ¿Ahí va a continuar el austericidio o a dónde sí se va a relajar el gasto? Bueno, en realidad yo dudaría mucho de hablar de austeridad, ¿no? Probablemente hubo algún recorte en algunas áreas de servicios personales y tal en esta administración, pero la verdad es que año con año el presupuesto ha aumentado, así como año con año el déficit ha aumentado y ahora más el costo de la deuda por la tasa de interés, ¿no?
Entonces, sí hay algunos ramos que sufren un recorte, pero yo no hablaría tanto de ramos, sino de a qué estamos destinando los recursos, ¿no? Y, por ejemplo, el área donde más cae el presupuesto para 2024 es inversión, lo cual es completamente contradictorio a la justificación que nos están dando para endeudarnos tanto, ¿no? Como lo decía Adriana, bueno, los proyectos prioritarios son 20%. Ok, eso no es. Vamos a invertir de todos modos en otras cosas, pues tampoco, porque está cayendo en 11% la inversión. Ahora, hay algunos recortes importantes como turismo, pero pues en realidad no es un recorte porque más bien se transfiere el presupuesto a Sedena. El otro recorte que ha sido muy hablado es el de la Secretaría de Salud, que en realidad no es un recorte, sino se transfiere a programas del ramo 47 para poder implementar el IMSS Bienestar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en realidad salud aumenta 6%, lo cual no es suficiente, seguimos quedando atrás, abajo del 3% del PIB, y a nosotros, después de analizar el paquete económico, lo que nos queda es un paquete donde las deudas prevalecen, no solo una deuda histórica o un endeudamiento histórico, sino tenemos una deuda importante en salud, una deuda con las mujeres, una deuda con la niñez, una deuda con el medio ambiente que no están siendo atendidas, ¿no? Estamos endeudándonos para pagar pensiones básicamente y estamos olvidándonos de las siguientes generaciones. Sí, Adriana, el gran argumento de este gobierno ha sido la gran asignación de recursos a desarrollo social, a programas sociales. Desde luego, es de suponer que va a continuar en esa línea. Pero entonces, de los sectores que mencionaba Alejandra, que se les quita presupuesto para llevar a este llamado gasto social, ¿qué tanto ha justificado ese gasto social no su rentabilidad, sino su formación de mejor calidad de personas, mejor calidad de programas? Así como lo menciona Ale, un gasto social sería que no se hubieran olvidado de la primera infancia, de las mujeres, de los que menos tienen. Entonces ahí podríamos decir que sí tenemos un gasto social. Gasto social están llamando a un incremento en las pensiones. Es lo que llamamos el incremento histórico en gasto social, es un aumento en las pensiones, porque en el presupuesto de 2023 de cada 100 pesos, 20 se iban a pensiones. En esta vez, de cada 100 pesos, 22 se van a pensiones. Hablamos del gasto neto total. Entonces tenemos un aumento de 2 pesos más en la proporción. Y cómo se está financiando este aumento, pues le van a hacer sí se puede observar un recorte en Pemex, pero solamente en la asignación, o sea, en la foto, porque si te vas a energía, pues ahí podrías observar los 145,000 millones de pesos que le van a dar durante el año, y entonces como tal, ya no hay un recorte. Sí le están quitando un peso de estos 100 al ISSSTE, el año pasado traía 2 pesos, hoy trae 1 peso, si lo vemos desde los 100 pesos, que me gusta mucho verlo desde esa perspectiva. Y también las participaciones, el año pasado eran 15 pesos de esos 100 y este año son 14. Las participaciones también nos están revelando que es un presupuesto inercial, porque deberían de estar tomando la variable como qué tanto va a crecer el PIB, y entonces eso va a mover la fórmula a la alza, y entonces lo que vemos es que ni siquiera se alcanza a financiar con este aumento. Entonces simplemente toman el del año pasado, le ponen una tasa de inflación y aún así quedan cortos respecto a lo que se espera crecer respecto a PIB, ¿no? Entonces los estados van a verse todavía más apretados durante 2024, tienen que encender sus alertas porque sin duda este monto de participaciones, que es de 1.2 billones de pesos, sin duda no se va a alcanzar porque no va en línea con la estimación que están haciendo de PIB. Entonces los estados deberán o contratar más deuda o hacer ajustes a su presupuesto. Entonces gasto social no es gasto social, es gasto en pensiones, y aún así las pensiones de las personas que no cuentan con seguridad social o no tienen un empleo de manera formal sigue siendo baja respecto a los que sí lo tienen, por ejemplo, a un trabajador de Pemex, a un trabajador de CFE. Entonces también le estamos quedando a deber a estas personas que no tienen una relación laboral de manera formal.
Sí, Ale, particularmente te referiste no a las deudas financieras, sino a las que no son financieras, educación, salud, el sistema de cuidados. También podríamos agrupar entre las deudas no financieras seguridad. Mira, Raimundo, la verdad es que si tú ves el presupuesto, o sea, desde mi perspectiva, ¿no? Y el análisis que hemos hecho de seguridad, que no es tan amplio como lo hemos hecho en otros aspectos, Sí, es que el presupuesto per se para seguridad no es bajo, ¿no? Es alrededor del 1% de la federación más 1% de los estados. Los estados le meten mucho dinero a seguridad, a las policías, incluso los municipios, ¿no? Entonces, yo creo que el problema en seguridad no es tanto el financiamiento como sí lo es en salud, sino la estrategia que se está siguiendo o no se está siguiendo, ¿no? Definitivamente debe de haber alguna brecha, pero no es una brecha tan grande como la de salud o como la de educación o como la de cuidados, que ni siquiera existe. Entonces, tenemos que hablar de redistribución del presupuesto de una manera que atienda a todos los derechos humanos, que entre ellos obviamente está la seguridad, ¿no? El que nos sintamos pues libres de transitar en nuestro país y de manera segura. Yo quisiera abonar un poco más a lo que decía Adriana de Pemex. Es súper triste porque la reducción en Pemex es básicamente porque les quitan o ya se terminó de construir dos bocas, y lo segundo es porque ya no van a invertir en mantenimiento e infraestructura, ¿no? sí. Pero sí van a recibir una transferencia de la Secretaría de Energía para pagar deuda. Entonces, ahí puede haber dos consecuencias, o vemos que puede haber dos consecuencias. Una es, si no inviertes en infraestructura o en mantenimiento, pues tienes los tipos de accidentes ecológicos o incluso, ¿no?, de riesgo de vidas humanas, Sí, que le pasan factura al medio ambiente también. Y el segundo es la producción. O sea, la idea era rescatar a Pemex para que fuera una fuente de ingresos para la federación, y lo que estamos haciendo es todo lo contrario, ¿no? Le quitamos DUC del 65 al 35, ahora ya casi toda la renta petrolera se va a quedar en Pemex, ya no va a entrar a la bolsa de los ingresos públicos, y eso aunado a los incentivos tan grandes que están dando para las inversiones, la verdad es que los ingresos nos quedan muy bajos, y es por eso que el endeudamiento es tan alto, ¿no? Seguimos gastando como si ingresáramos esa cantidad o un poquito menos, y la realidad es que no, y las proyecciones que presenta Hacienda son muy preocupantes porque siguen a la baja. El gasto también baja un poco, pero para mí es poco creíble porque por todas estas situaciones, ¿no?, del gasto en pensiones, seguir rescatando a Pemex, el gasto en federativo. Entonces, yo creo que si esto no es evidencia para hacer una reforma fiscal, claro, yo no sé qué es, ¿no? Y es claro. urgente. Claro, claro. Al buen entendedor, pocas palabras, querida Ale. Vamos a una segunda parte después de un breve corte con Adriana Hernández y Alejandra Macías, aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.